repente ¿me escuchan bien? ¿Correcto? Bien, muy amables, gracias. Debo comenzar agradeciendo la aceptación a la oportunidad de poder presentar los alcances de un proyecto de proyección social que tenía anheladamente hace unos años tratando de poder organizarlo, y de repente se dio las condiciones para poder hacerlo con un poco de esfuerzo de nuestra parte y de todo lo que nos ha apoyado para hacerlo. Y bueno, me van a disculpar, algunos están o sí están, pero debo estar sin mascarilla para poder explicar un poquito y poder entender hacer la ponencia. Bien, como están viendo en la presentación, colorantes alternativos y su aplicación práctica en la elaboración de láminas histológicas didácticas. Para aquellos que de repente no lo sepan, es mi experticia, la parte de anatomía vegetal, en concreto las técnicas histológicas. De ahí que siempre estaba interesado en hacer diversas clases de preparados didácticos, hablando por las láminas histológicas. La idea de este proyecto de progresión social es justamente ubicarnos en primera instancia en lo que es la Facultad de Ciencias Biológicas, nuestro constante quehacer. De repente nosotros no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta, hablo de alumnos, hablo de docentes, estamos imbuidos en la investigación. Yo diría, en mis propias palabras, estamos como casados con nuestra investigación y de repente imbuimos en una especie de burbuja y constantemente estamos avanzando en ella y hasta publicando, y tenemos cierto alcance y renombre importante, producto del esfuerzo de todos los investigadores de la facultad y de hecho de la universidad misma. Y significa esta imagen, que es nuestro mundo en el cual nosotros estamos imbuidos, y algunas veces no nos percatamos que saliendo de ahí, de repente hay algunas entes, entidades, algunas situaciones, unas realidades que no se percatan de lo que estamos haciendo. Y es que realmente cuando hablamos de la investigación biológicas, los académicos estamos cuenta de ese punto, pero de repente no la comunidad, que queremos llegar justamente con motivo de tantas investigaciones que hacemos, no se enteran de lo que nosotros estamos haciendo constantemente, año tras año, década tras década, y así avanzando desde buen tiempo atrás. Como experiencia previa, a veces les cuento las constantes salidas que teníamos en los cursos. La más reciente, casi prácticamente ya, empezando las clases este año, en una salida de curso en la playa buscando algas, y los espectadores, los veraneantes, los que estaban ahí se nos acercaban y nos pedían preguntar, ¿qué están haciendo? Estamos colectando algas. Ah, sí, qué interesante. Y se dan cuenta, ¿dónde son ustedes? Ah, somos de San Marcos, somos de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y explicando un poco la naturaleza del alcance de la salida justamente con alumnos, y uno se percata, se da cuenta que a veces pues, la investigación está ahí, avanzamos bastante, pero de repente la comunidad misma como que no se entera al respecto. Y es que nos falta un mayor grado de difusión, y a veces no es solamente el decir tenemos una página web, tenemos un Facebook, a veces hay que hacer algo para poder llegar a esa comunidad. Siendo así, el proyecto nació básicamente como una iniciativa de poder llegar a la comunidad escolar, de hacerle llegar esos aspectos de la investigación que hacemos en la universidad, en concreto en biología, y sobre todo con áreas de mi experticia que tiene que ver con los preparados didácticos. Recuerden que aquí la didáctica de la enseñanza va de la mano con aspectos de biología y va con aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los microscopios y vistas microscópicas. Aparte de otros detalles que se pueden ver en biología. Pero yo iba básicamente a lo que podemos elaborar en función de una rutina experimental. Entonces se hizo las coordinaciones, se tuvo el apoyo entusiasta de varios colegas, incluso también tesistas que apoyaron en los contactos previos para poder hilvanar esta idea que ya venía hace tiempo tratando de armarla y buscando un buen momento propicio. Cualquiera pediría de repente que en época de pandemia iba a ser un tanto difícil armarlo, y sin embargo tuve bastante aceptación en los contactos previos para poder hacerlo. Básicamente como proyecto, se hizo en todas las reglas, un proyecto de Cerceo. Esto es para poder llegar a nuestro objetivo hacia los colegios y difundir un poco el alcance de nuestra investigación, y de ahí que ahí tuvo los colaboradores, e incluso puede volcar el apoyo íntegro de todo un curso a través de la colaboración de uno que otro rutina práctica, y de hecho de algunos alumnos que apoyaron fielmente en las rutinas de investigación, pude sacar adelante esta idea de la proyección social. ¿Cuál es la finalidad? Hacer preparados didácticos en base a ciertos aspectos llamados los colorantes naturales. Habida cuenta que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en microscopía vegetal, animal, en toda área con colorantes convencionales, y sin embargo no es una situación que esté al alcance, por ejemplo, de los colegios, y necesitamos elaborar
aspectos alternativos para que ellas puedan hacer su recurso didáctico, ¿sí? Entonces la idea era buscar la efectividad que pueden tener aquellos tintes que nosotros los conocemos, los vemos, a veces los podemos consumir y de repente hemos visto su prospección para ver la parte de tinción a nivel de tejidos vegetales, que era básicamente nuestra experticia. Entonces empezamos a elaborar toda una secuencia en función de un aspecto netamente experimental y utilizando como de base este curso electivo que tiene la facultad. Trabajamos con especies emblemáticas para los cursos de biología. Los que son estudiantes seguramente pueden coincidir conmigo en que son materiales muy didácticos. El Cucurbita pepo y sus variantes de la familia Cucurbitaceae esencialmente tiene unos excelentes haces conductores, excelentes tejidos cinemáticos y flemáticos que se pueden ver muy bien y desde siempre ha sido un buen material vegetal, también incluido su tejido mecánico. Y Diflorentina es una especie bastante difundida en nuestro medio y que también tiene un gran realce cuando se quieren ver aspectos, por ejemplo, de tejido de protección y de tejido de conducción. Una típica monocotiledónea que todo alumno que ha pasado por botánica la conoce. Y también tenemos la muy conocida Pelargonium hortorum, que es el geranio, que también da una magnífica vista también de los aspectos epidérmicos. Y también tenemos a la muy conocida Sea maíz. Obviamente, para efectos de poder congregar la posición, quizás no pueda abarcar todos los aspectos ilustrativos de todas las especies, pero me bastarán algunos ejemplos de muestra para poder traducir, digamos, la performance de este proyecto en sus resultados. Hablando por los colorantes naturales, se investigaron alguna línea de los colorantes que algunos lo conocen, que son los de tipo alimenticio, que se utilizan en la repostería, y que sabemos que son incluso mezclas de colorantes de toda índole que ya están codificados en el comercio y pueden ver sus respectivos códigos. Aquellos que tengan la cultura de estar viendo detalles de lo que consumen pueden ver tranquilamente que en los distintos tipos de colorantes hay una codificación asociada a su naturaleza química y la idea era hacer una prospección de aquellos que sean potencialmente utilizados como colorantes, que puedan teñir tejidos vegetales. También, por supuesto, se pudo hacer un contraste con los colorantes de otra índole, que son los alternativos, denominamos, que pueden parecer los colorantes que utilizamos en biología, pero no los vende un laboratorio certificado, lo venden las boticas, lo venden algunos aspectos que se pueden encontrar, por ejemplo, el alcohol yodado de farmacia, igual la violeta genciana, y sin embargo lo contrastamos con colorantes que sí se utilizan en biología, como son muy conocidos, verde rápido, la muy popular safranina que se usa en botánica, y por supuesto uno de los colorantes muy interesantes que le hemos sacado bastante provecho en los últimos años es el azul de toluidina. Cada uno tiene su naturaleza de actuar, son colorantes entre ortocromáticos y metacromáticos, y algunos de ellos insospechadamente pueden funcionar como buenos tintes, como por ejemplo el alcohol yodado. Bien, entonces de frente mostramos algunos alcances de la acción de estos colorantes que estamos investigando en tejidos vegetales. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, a Iris florentina, el lirio, en una visión de tejido epidérmico. Hay que resaltar que en la metodología que estamos trabajando son cortes que incluso algunos se llegan a aclarar para transparentar la superficie y poder hacer un mejor accionar de la tinción. Y en este caso estamos probando la típica tinción con azul de toluidina, un azul muy simpático de un colorante metacromático que tiñe muy bien las paredes celulósicas y ahí están viendo el detalle de aquellos que se acuerdan, con esa faceta de poder percibir las células epidémicas, pueden percibir realmente la epidemia de una monocotiledónea. También probamos el efecto en Cucurbita pepo, el zapallo, y podemos ver una vista a menor aumento y otra a mayor aumento. Pueden ver clarísimo cómo la acción del colorante safranina tiñe perfectamente los tejidos lignificados, en este caso el esclerénquima, y hace un contraste muy bueno con el colénquima. La mayoría de estudiantes de ciencias biológicas conocen la acción de este colorante y sin embargo no lo podemos ofertar en los colegios porque vale su precio y a veces no pueden invertir en ese costo. Y sin embargo es un excelente colorante que lo utilizamos en la investigación. Esa visión que tenemos de zapallo le permite al alumno comprender, por ejemplo, la diferencia entre el tejido mecánico, el colénquima de una naturaleza muy diferente del esclerénquima. Y el colorante ayuda a percibir ello. Ahí tenemos el mismo corte, pero enfatizando en el haz conductor, donde podemos apreciar, en este caso, el conocido aspecto que presenta el xilema teñido con el colorante y en contraste las zonas flemáticas que se acumula el colorante, pero no indica tensión.
Este es uno de los puntos interesantes en los cuales los alumnos empiezan a entender un poco la naturaleza del tejido conductor en función de la acción del colorante. También se hizo ensayos con el tejido conductor cinemático en visión longitudinal y probamos la acción de la azul-de-turidina con safranina en conocidas acciones tintorias que los alumnos reconocen la safranina, pero el azul-de-turidina más lo manejamos en los llamados trabajos de investigación. En todo caso, la idea es de que son colorantes usados para teñir por contraste tejidos lenificados y que diferencia, por ejemplo, las paredes celulósicas. Por eso se llama un colorante metacromático. Ahora, cuando hablamos de los colorantes químicos alternativos, aquí les presento las evidencias de lo que estábamos trabajando en técnicas depuradas para ver justamente el efecto tintorio. Uno de los colorantes más simpáticos que podríamos haber utilizado justamente es el violeta de genciana. Estoy hablando de violeta de genciana farmacéutico, la tintura de genciana que suelen vender y que he probado acá en un corte ya tratado, aclarado, tiene unas facetas muy interesantes. Pueden percibir aquí, por ejemplo, que tiene una tinción preferencial por el esclerénquima y tiene una tinción muy, digamos, contrastante con el colénquima. Es decir, tiene un comportamiento de colorante metacromático. Y quiere decir que es muy afín a las estructuras lignificadas, pero también tiene las paredes celulósicas. Y definitivamente funciona bien con un aclarado. El aclarado se hace con la lejía pura o diluido a la mitad y mejora mucho la acción tintoria. Entonces, uno de los colorantes que más efecto simpático tuvo para poder aclarar y ver la fisonomía de los tejidos ante alumnos de colegio que estaban mostrando fue justamente el violeta de genciana. La misma muestra para iris florentina, en el caso de colorante de violeta de genciana, puede verse la tinción que tiene sobre las paredes celulósicas de la epidermis. Y de nuevo, el corte teñido y aclarado se puede teñir muy bien con el violeta de genciana. Estamos hablando, jóvenes, de una tinción que incluso para este colorante alternativo es permanente, no se lava, incluso no requiere mordiente, lo cual lo hace muy especial para hacer preparados casi de esos semipermanentes que duran meses. De ahí la ventaja de poder ofertar a los colegios de hacer un preparado que les puede durar inclusive todo el año tranquilamente. Entonces, este es el efecto que tiene el violeta de genciana en cuanto a paredes celulósicas y puede hacer la distinción con paredes lignificadas. Y una perfecta analogía con los colorantes metacromáticos. Bueno, y llegó el turno para los colorantes alimenticios. Se hizo en el curso y en los laboratorios en las fechas posteriores distintas pruebas para ver cuáles de ellos podrían ser adecuados para teñir tejidos vegetales. Y encontramos uno, ¿no? El azul de Fratello, que es una marca comercial que se usa en la repostería y que pueden ver tranquilamente cómo ofrece un matiz azulado. Un matiz azulado en el cual se puede hacer un buen contraste, sobre todo del colénquima, que parece acumularse en las paredes celulósicas y hace un mayor contraste en el esclerénquima. Es decir, tiene un comportamiento muy cercano a un colorante metacromático. El asunto, en el caso de este colorante, que es un colorante alimenticio, nos dimos cuenta en la investigación, investigamos la naturaleza de los colorantes, algunos no son sustancias homogéneas, son sustancias heterogéneas, son un cúmulo de varios colorantes, varios colores que al final dan un color azul según el balanceo de sus constituyentes. Y eso se podía percibir en los cortes porque se podían ver matices diferentes de colores. Y la verdad que cuando probamos uno de ellos, el azul de Fratello es uno de los que más perduraba, pero demora unas horas y se destiñe. Es decir, no es permanente. Tratamos de buscar un efecto mordiente con algunas sales y seguimos en esa intentona para buscar preparados más permanentes, pero eso no invalida su accionar en un uso de un material totalmente fresco en los colegios, porque en el lapso de horas puede permanecer ese efecto tintorio y el estudiante puede ver una clara diferenciación entre tejido mecánico, colénquima, diferenciando de esclerénquima. Entonces todavía se puede decir que es importante la acción de este colorante. Lo mismo tenemos en iris florentina, en sus dos facetas, lo que es la parte epidérmica, que ya lo conocemos por los slides anteriores, y la faceta transversal, en donde sabemos aquí es una típica tinción por la acumulación de colorante y un contraste que no permanece en las horas, solamente es temporal. Y acá vemos en la sección transversal que intenta teñir el esclerénquima, pero todavía no consigue la fuerza para hacerlo. Y sin embargo, nos sirve para diferenciar la cutícula. ¿Sí? Nos sirve para diferenciar la cutícula. Entonces, todavía tiene su valor ese colorante en el sentido de hacer preparados todavía temporales que causan un efecto importante en los alumnos. Lo mismo se trabajó con sea maíz, el maíz,
para ver una tinción por contraste y todavía nos ayuda a percibir el tallo de maíz con cierto aspecto débil en la tinción, de ahí que mencionaba que al final este es uno de los colorantes que mejor surtió efecto tintorio, los otros prácticamente se desteñían y por lo tanto no podían tratar de permanecer en el tejido, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la acción de algunos colorantes alternativos y vamos de repente a mostrar uno de los más importantes que hemos hecho, incluso post-proyecto realmente, como les decía justamente a la profesora Elena, cuando estábamos motivados por investigar justamente esta acción de los colorantes alternativos, también teníamos intención de probar otra gama de sustancias colorantes, por ejemplo, el palillo, el mismo achote, y llegamos a tiempo, para efectos de esta experiencia y también de un curso de histoquímica, llegamos a hacer una experiencia muy sencilla con un extracto acuoso de la Vix orellana, ¿no? En el caso de la Vix orellana, preparado en solución, buscamos una mejor forma de solubilizarlo para hacer una acción tintoria y probamos su efecto. Y muy interesante, están viendo aquí que quien conoce el achote puede jurar aquí en esta exposición que es de color rojo. Y sin embargo, en el proceso mismo de hacer el tinte, se ve un color así diluido, y estamos hablando de buscar estabilidad en la solución para que pueda hacer la acción tintoria. No se trata de echar un polvito rojo para teñir. Y en este caso, cuando preparamos la solución y la estabilizamos, lo probamos con un lirio. Y noten que esta es la primera acción del colorante cuando se acumula en el tejido, con lo cual todavía puede ser satisfactorio para un alumno del colegio, y sin embargo, miren, diferenciándolo adecuadamente, noten cómo puede teñirse casi particularmente la cutícula. Es decir, las sustancias lipófilas que tiene el achote, sabemos, una semilla, muy parecido también a lo que es la cúrcuma, le permite solubilizarse con sustancias afines como son las sustancias cuticulares que hay, por ejemplo, en las hojas. Lo cual quiere decir que encontramos la perfecta analogía de este colorante con algunos otros que conocemos. En el curso de histoquímica llegamos a efectivamente una solución del achote, de la Vix orellana, llegamos a prácticamente solubilizar con un extracto lipídico. Y este es justamente el fundamento de Sudán, el conocido colorante que ustedes conocen para reconocer lípidos por solubilidad, no es que sea una reacción química, es simplemente solubilidad, es el mismo efecto que estamos consiguiendo con un extracto de Vix orellana. Y lo soluble en este caso le permite, particularmente para la naturaleza lipídica del extracto del achote, poder reconocer en caso particular la cutícula, lo cual es un excelente ejemplo prácticamente de histoquímica. Aquí en este slide creo que se me pasó por alto el hecho también de presentar algunas evidencias. Tenía el asunto del almidón con alcohol yodado, una excelente muestra para ver, no necesitamos Lugol, porque el Lugol prácticamente es una sustancia que tiene yodo y también lo tiene el alcohol yodado. Entonces el alcohol yodado también nos dio muy buenos resultados para la tinción de almidones. En este punto es básicamente donde alcanzamos ya nuestro límite en el tiempo de la investigación y estamos anhelando poder continuarla para ver si es posible llegar a estos extremos que encontramos en la biografía, ¿no? Nosotros no es que hemos descubierto el tema ya es novedoso de por sí y ya se ha investigado en otros países, incluso están tiñendo tejidos animales con colorantes naturales. Entonces, nosotros tenemos que impulsar también esa parte de investigación en la parte de vegetales. Bien, finalmente, en cuanto a las conclusiones, es parte de lo que ya he mencionado, ¿no? Hemos encontrado que varios de los colorantes seleccionados pueden ser efectivamente utilizados para tinción de cortes vegetales, sea en su faceta de preparados frescos, y estamos buscando la manera de crear como mordientes para que sean más estables. Pero esa última visión con la Vix orellana nos da un aliento para poder pensar en que podemos encontrar situaciones análogas de hacer preparados casi de tipo histoquímico, algo que al comienzo no teníamos pensado, pero se nos puede incorporar en la investigación. Recuerden que la idea era hacer preparados para colegio, es decir, láminas didácticas para ofertar y decir a los alumnos que pueden hacer esos protocolos ustedes mismos en el área de ciencias naturales, ¿no? Creo que le llaman ciencia y tecnología ahora en los colegios de esa área, ¿no? Entonces, básicamente, muchos de los resultados mostrados se deben a la técnica del aclarado, trabajado con hipoclorito de sodio, y por lo tanto esa técnica se la ha dado también al colegio para que la puedan utilizar. Y bueno, justamente con el protocolo de tinción que hemos logrado obtener, lo hemos elaborado y presentado a los colegios.
como una herramienta efectiva para que puedan ellos mismos impulsar todo el área de la parte de vegetales, por supuesto. Entonces, ahí está el trabajo, motivo de que se pudo hacer énfasis en el curso de microtécnicas en plantas, porque fue con el concurso de los alumnos. Y acá está justamente el agradecimiento acá al señor Martín de Chupitas, porque en esta parte colaboró bastante para poder concretar una de las facetas de la difusión del trabajo, con decirles que nuestra perspectiva era llegar a un colegio en un semestre y de repente llegamos a 2 colegios, sin querer queriendo prácticamente. Entonces, este fue parte del trabajo monográfico que permitió impulsar esta investigación. Y aquí quise colocar para satisfacción de repente del CERCEU que esta parte netamente experimental que se hizo en el curso se llevó pues prácticamente a los colegios para poder difundirlos, y yo puedo considerar que fue un éxito en pandemia hacerlo realmente, porque tenía hasta mis dudas de poder presentarme a los colegios, y se hizo la rutina, la investigación, y se llegó en este caso a ofertar vía el trámite correspondiente esta explicación a los alumnos, y lo recepcionaron muy bien. Realmente estuvo muy contentos de poder ver que la universidad está haciendo investigación y ellos eran beneficiarios de ver algunos aspectos directos, porque justamente parte de la charla que se iba a los colegios era hablar de la investigación que se hace en la Universidad de San Marcos y en la parte de ciencias biológicas. No sé si lo comenté al comienzo, parte de mis slides tenían que ver mucho con ello. Aquí lo he recortado porque para nosotros nos es muy común, pero para ellos es casi, no sabía mucho realmente, y a nosotros nos sorprende ese grado de desconocimiento que sepan lo que hacemos en la universidad. Por eso que parte de mi charla tenía que ver mucho con la difusión de las actividades que hacemos en San Marcos para que se enteren los futuros estudiantes. Inclusive pueden dedicarse o ver su acción futura a una posible elección a ciencias biológicas, quién sabe. Este fue del Colegio General Prado en Bellavista, y este fue en el Colegio Santa Teresita, en Surco, y que en los dos puedo dar fe que tuvo muy buena recepción, muy buena acogida, y creo que la verdad que fue un éxito llevar a ese punto el grado de las investigaciones que hicimos de la universidad. Y bueno, creo que se cerraba con el protocolo que se le alcanza a ellos como producto de investigación y que refleja el esfuerzo que tiene la universidad de poder hacer un contacto pues con el colegio y ofertarle una forma de hacer un preparado didáctico para que pueda mejorar la calidad de las enseñanzas. Claro que a veces tenemos que batallar con cierta realidad, ¿no? Algunos colegios tienen pocos microscopios, algunos tienen 1 o 2 microscopios, otros a veces ni los poseen, y sin embargo es la realidad con que tenemos que movernos, y aún así debe impulsarse este tipo de acciones para poder profundizar y llegar a más lejos en la difusión de las ciencias biológicas. Ya no digo en el área de vegetales, hablo ya en general en ciencias biológicas. Adolece mucho del contacto que antes hubo en el pasado de las llamadas ferias escolares, y que estaban también muy interconectadas con la universidad, y que supongo yo que por época de la pandemia se ha interrumpido, pero eso no es impedimento para que se vuelvan a relanzar las interconexiones de capacitación de docentes y también llegada a los colegios, que supongo que todavía se mantiene en un grado con las ferias de Concitec y otras ferias de difusión, pero este es un esfuerzo de la facultad hacia la comunidad escolar que yo realmente estoy muy contento de que se haya podido cristalizar. Y básicamente este énfasis en lo que estoy haciendo en la ponencia como proyecto de CERCEU es el que quería compartir con ustedes esos alcances. Eso sería todo. Más bien, muchas gracias por escucharme, y justo he tratado de apresurar la ponencia por si hay alguna consulta al respecto. No sé si estoy a tiempo todavía. Gracias más bien. Sí, pues justamente a tiempo para hacer algunas consultas en todo caso. Gracias más bien. Por supuesto. Durante la exposición mencionaste que se obtuvieron mejores resultados en aquellas muestras donde habías realizado aclaramiento. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, definitivamente el aclarado, sabemos lo que trabajamos en el área de microscopía, no digo los cursos, permiten la digestión de todo el contenido celular y les encanta las paredes. Sorprende, ¿no?, que los cursos de biología de botánica, para mejorar la técnica de la visión de los tejidos, no se implantados. Supongo yo por la incomodidad de tener que agregar un protocolo más. Supongo yo por la incomodidad de incorporar el protocolo con la lejía.
Entonces, nos es muy fácil hacer el corte y hacer la tinción a como salga esa tinción y mostramos el contraste. Pero la verdad que estamos viendo una performance muy baja de la tinción y con el hipoclorito, al digerir el contenido citoplasmático y dejar intacto las paredes en una medida de tiempo, por supuesto, mejora mucho la performance de la tinción. Es más, en cursos especializados como los que estamos manejando, como el de microtécnicas, les enseñamos, por ejemplo, que si el corte sale muy bonito con la lejía, se quedan maravillados con el hidrato de cloral, que es un reactivo que blanquea, hace el bleaching, como dicen, de los tejidos, y eso permite dejar una superficie clara, blanca, para mejorar la tinción y hacer un mejor contraste. Pero ya me imagino, si es un problema utilizar el hipoclorito, otro detalle será el hidrato de cloral, que de paso es un reactivo controlado y no muy sencillo de conseguirlo. Entonces, pienso yo que en el protocolo yo me atreví a sugerirles, miren, este sale muy bonito con el colorante, pero si agregan este paso previo, que es el hipoclorito, van a mejorar mucho la tinción y el alumno va a tener una idea más clara de lo que está viendo. Y lo incorporé con la idea de hacerlo muy sencillo, y el único detallito es de que el profesor se le explicó, o por lo menos se explica en el protocolo, que deba ensayar previamente la acción de la lejía, porque algunos lo conocen su accionar. Si un corte histológico lo dejas demasiado tiempo en la lejía, definitivamente se destruye, ¿no? Y incluso se dañan las paredes y ya no recibe bien el colorante. Entonces, la acción tintoria de los colorantes alternativos se vio mejorada por la acción de la lejía. Ahora bien, si la pregunta se trastoca a los colorantes naturales como los alimenticios, pienso que su mayor valor de esos colorantes es la tinción inmediata. Puedes teñir inmediatamente y mostrar un efecto para la clase, pero no puedes hacer un preparado con gelatina glicerada, un preparado semipermanente. Hemos notado que esos colorantes alimenticios son, al final de cuentas, una mezcla de varios componentes, y que nos sorprendíamos que en el cortecito aparecía una gama de colores. Si decía azul, aparecía rojizo, amarillento, y uno investiga por qué salen esos colores de un azul. Y es que los colores azules lo arman de colores complementarios, pues, ¿no? Entonces, es una mistura que así lo oferta en el mercado, y que, bueno, yo particularmente, a los que tengan la cultura de revisar mucho lo que están consumiendo, de darse cuenta, por favor, que los aditivos alimentarios son bastantes y algunos son muy preocupantes hablando por su consumo. Entonces, este detalle lo tenía en cuenta, pero dije, no es para mi consumo, es para hacer una investigación, entonces decidimos explorarlos. Y hemos notado, pues, que los famosos colorantes homogéneos que te dicen que son verde, amarillo, al final son mezclas, pues, que no permiten poder sacar lo mejor de la tinción. Por lo tanto, pueden ser utilizados porque le pueden pedir al alumno, hijito, pide a tu mamá este colorante que utiliza para repostería, para hacer un postre, tráelo y podemos hacer una efectiva tinción temporal. Pero me gustó mucho los efectos, por ejemplo, con vilete de genciana. Lo conocíamos, de hecho creo que hay un reactivo coupé como colorante, pero si lo mandas a comprar, tranquilamente te puede costar 60, 80 dólares, y hablo de 20 gramos, 10 gramos, 15 gramos. Este vilete de genciana es de índole farmacéutica, es el que utilizas para poder tener infecciones de repente, ¿no? Entonces está al alcance de la mano, te cuesta 2 o 3 soles, me parece, no sé si cuesta más, y lo puede un alumno traer tranquilamente y hacer una tinción de maravilla con un tejido vegetal adecuadamente tratado, y por eso era la idea de ofertar el protocolo, ¿no? Que sigan unos pasos. Pienso yo que para los que le entusiasma mucho la parte de histología vegetal y la acción de las técnicas histológicas puede ser muy satisfactorio, y sin embargo, el énfasis de la charla a los alumnos se dio en el hecho de mostrar lo que está haciendo la universidad en efectos de investigación, y que ellos son, digamos, los primeros en enterarse y en recibir con buen agrado esos alcances, puesto que para mí era patente el hecho de que nosotros estamos constantemente imbuidos en la investigación, pero no nos damos cuenta que solamente los del ámbito científico, la comunidad científica, estamos al tanto y el resto no. Y lo decíamos porque en nuestras juventudes, de repente en los 80, de repente los jóvenes no lo sepan, había una buena cantidad de catedráticos samarquinos enseñando en colegios. De ahí que muchos de sus alumnitos de colegios, entusiasmados por la práctica universitaria del docente, pues a veces ya prácticamente entraban directo a la universidad. Y de hecho varios colegas biólogos han sido así, han sido alumnos de secundaria, han sido sus alumnos. Algunos colegas han sido así, hasta donde yo recuerdo. Entonces, esto se ha perdido desde hace un tiempo atrás, en donde prácticamente la carrera universitaria ha hecho hasta que hay un divorcio con la parte de colegios, y de hecho ya no va cualquier catedrático, van especialistas de educación. Prácticamente educación va destinada a colegios. Y aún así, con una significante disminución en lo que era la calidad de los docentes para esta época estamos hablando.
no por menospreciar en todo caso, pero en biología eran buenos catedráticos que enseñaban de buen nivel en colegios. Esa práctica se perdió con el tiempo y hubo un divorcio con respecto a la formación de buscar adeptos o buscar, digamos, concientizar acerca de las investigaciones que hacen en la universidad. Y desde entonces, pues prácticamente nosotros nos hemos estado alejando, salvo las contadas ocasiones en que la universidad contaba con formas de capacitación, acercamiento a los profesores, por ejemplo. Entonces pienso que el mayor valor de este proyecto en cuanto a los colorantes naturales no es de por sí los alcances mismos de la investigación en cuanto a la acción tintoria y al descubrimiento de lo que ya incluso se ve en países extranjeros tranquilamente, sino el hecho de que el alumno del colegio se ve entusiasmado con las opciones que tiene para hacer en la parte de histología vegetal. De ahí compete a los docentes del colegio mejorar, ver sus performances en cuanto a lo que es los protocolos de enseñanza en ciencias naturales y, ¿por qué no?, también hablar bastante de esa parte de vegetales. Obviamente no pretendo pues copar todo el ámbito de lo que es la enseñanza en el tema de ciencia y tecnología. Hay otras áreas de biología que deben ser convocadas. Perfectamente lo de zoología, perfectamente lo de pesquera, si no es lo que el área de microbiología o genética, también pueden tener protocolos muy interesantes de poder abordar a nivel de los colegios. Conviene hacerlo porque es la única manera de poder crear ese entusiasmo por la investigación en ciencias biológicas y quién sabe, de repente así, de esa manera, llegar directamente a los colegios, podemos impulsar más el estudio en las ciencias biológicas. Esa es la idea, el espíritu de poder hacer esta clase de proyectos de proyección social, ¿no? Que ese es básicamente el énfasis del trabajo, ¿no? Bueno, esencialmente, no sé si respondí a tu pregunta, pero, o si tienes alguna otra de repente. Perspectivas. Sí, me gustaría que tenga un rango de publicación si llegamos a mejorar algunos aspectos de la parte experimental. Quien quiera que lo vea en la forma como se ha armado todavía puede parecer un trabajo de curso como lo es y se requiere tener mayores, digamos, detalles finos en la metodología, pero definitivamente estamos ya muy bien encaminados porque hemos encontrado metodologías para poder estabilizar el futuro colorante y tenemos muestras de vegetales por doquier para hacer distintos ensayos. Y digo, al mismo nivel de lo que hemos encontrado en la bibliografía, que han avanzado bastante, por ejemplo, con hongos, han avanzado bastante con tejidos animales, toda luz con productos naturales. Entonces, las perspectivas son muy interesantes y utilizamos de plataforma los cursos que tenemos en botánica para ello. Pienso que aquí una perspectiva muy interesante puede hacer que algunos se animen a hacer tinción de algunos protocolos básicos en biología con colorantes naturales. Y hasta quién sabe, quizás se pueden ahorrar un costo en comprar una costosa safranina o una azul de tolidina que no son baratos esos colorantes y te cuestan y algunos deben saber que, o si es que de repente no lo sepan, muchos de los protocolos de las prácticas de los cursos de la universidad se subvencionan o se sostienen básicamente por los proyectos de investigación de los docentes e investigadores. No es que haya de por sí suficiente dinero para inversión en los materiales reactivos para las prácticas, a veces es lo básico. Y cuando viene algo costoso, a veces uno toma la decisión de no poder implementarlo porque no llega tanto recursos en una universidad nacional. Entonces ahí se presenta una alternativa para ver cómo uno puede recursearse en ver algo más económico. Pero definitivamente nosotros creo que no va por ahí ese asunto, sino es más bien la llegada hacia los colegios de secundarias, que no es primaria, con métodos alternativos de su alcance, económicamente hablando. Si que estamos hablando que la educación primaria y secundaria están pasando por una crisis en donde ellos a veces no tienen ni para el microscopio, no tienen ni para el reactivo. El propio docente del colegio tiene que poner su bolsillo para sacar adelante una clase de ciencias, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que la situación en la secundaria y primaria es crítica y tenemos el deber de ayudarles, de impulsarlo como producto de nuestra investigación, ¿no? Por eso que tengo la perspectiva de repente de sacar efectivamente publicaciones o simplemente método de difusión y llegar a más colegios, que es la idea, para que se enteren y se difunda el alcance de la investigación que se hace en la universidad con asuntos prácticos, ¿no? Como la elaboración de láminas, que les va a ayudar bastante. En mi época de colegio, mi colegio tenía un microscopio, imagínense, uno solo. Creo que la mayoría de los que han estado en esa época también sabemos que no había tantos. Y creo que tampoco no es que haya mejorado mucho la situación actualmente. Esa es la situación que tenemos que lidiar ahora, ¿no? Pensar en ello sobre todo. Bien, no sé si hay una... Sí, acá hay alguien que ayude acá, pero de repente para que lo escuchen, por favor, yo puedo enfocar la voz. Sí, justamente los colorantes.
En cierto curso de zoología utilizamos un colorante para contrastar ciertas estructuras, como el azul de metileno. No sé si el azul de Fratello que usted ha mencionado, profesor, digamos, tenga alguna relación química o bioquímica con el azul de metileno. Es también un colorante así temporal nomás. Ninguna relación, son colorantes, algunos son acóicos, un metileno es distinto, pero le cuento, azul de metileno definitivamente existe la versión comercial. Existe la versión comercial, es diferente en el sentido de lo pecuniario con la versión química que tiene los laboratorios, por lo tanto, puede trabajar muy bien con un azul de metileno de marca comercial, que lo utilizan, hasta donde yo recuerdo, como un fungicida para los que cultivan peces ornamentales. Por ejemplo, entonces funciona excelente, dado que lo he comprobado con el biblioteca genciana, y en adelante, en vez de comprar de repente un azul de metileno QP, de calidad química superior y que puede valer en dólares su precio, este otro colorante le cuesta 2, 3, 4, 5, 3 máximo, un frasquito de 30 mililitros. Puede hacer el ensayo con toda la seguridad que debería funcionar. Pero los colorantes que he mencionado de los alimenticios es la primera de la protección que tengo de poder realizar varios colorantes. Y la sorpresa que me di justamente que no son sustancias homogéneas, son heterogéneas, por lo tanto, en una mezcla heterogénea no tienen la certeza de que vaya a haber homogeneidad en la tinción, sino que más bien se van a dispersar los colorantes por cada quien y van a perder fuerza tintones. Por lo tanto, esto no es un efecto temporal lo que puede lograr. Sí, algo cortito, por favor. Estamos frente al uso de colorantes, ¿verdad? Un grupo podríamos decir que son colorantes sintéticos y el otro los colorantes naturales. Digamos, ustedes tienen en mente continuar investigando sobre los colorantes naturales, dado que lo otro, digamos, en relación al grado de contaminación del ambiente, tal vez hay que ir dejándolo de usar, ¿no? Dando impulso a los colorantes naturales. Quería saber si tienen, digamos, perspectiva de seguir investigando al respecto. Gracias. Sí, es necesario, profesora, era porque de verdad que hasta hace unos años me consultaban hacer un proyecto de investigación para poder investigar acerca de los residuos que tiene nuestro desagüe en cuanto a reactivos químicos. Yo le digo, oye, ese proyecto no te lo van a validar porque sería revelar que nosotros estamos contaminando el medio ambiente. Y sin embargo, no sé cómo quedó un proyecto de maestría en ese sentido, pero fue la llamada de atención para que de esa época para entonces los protocolos de poder de alguna manera evitar desaguar nuestros reactivos químicos por los caños se separaron un poco, porque no se trata pues simplemente arrojar por el caño colorante y nos olvidamos que hay un medio ambiente afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente, la idea en cuanto a los colorantes naturales es ver la efectividad en ellos y necesitamos investigar más y no sé hasta qué punto algunas tecnologías, algunas experiencias y protocolos puedan desinhibirse de algún colorante particular. No sé, estoy pensando ahorita en electroforesis, por ejemplo, pero sí, definitivamente hay mucho por hacer en el campo de los naturales porque es perfectamente factible extraerlos y poder hacer un símil exacto del protocolo que queramos. Por ejemplo, el que les habla ya hace varios años hace láminas de mitosis con el carmín cochinilla, no con el carmín ácido acético o el carmín que venden en el laboratorio, sino se agarra su carmín cochinilla y se trabaja muy bien. Por cierto que siempre hay un problema con respecto a los que trabajan más con orcina, dicen orcina es mejor, carmín es mejor, entonces a mí me gusta más el carmín, da mejor contraste en los cromosomas, y es un buen ejemplo de un producto natural, y yo me acuerdo que lo vendía en la botica inglesa, 5, 6, 7, 15 soles, no sé cuánto estaba, totalmente mucho más cómodo que el carmín coupé que te cobran pues un precio relativamente más alto. Por lo tanto, pienso que el futuro de los colorantes naturales está en que cada quien vea el potencial para poder hacer su prospección y probarlo, sobre todo en la forma de la estabilidad del colorante y ver con qué tejidos es más propenso a teñir, porque tiene que darse cuenta de eso. En los vegetales hay distinta naturaleza química en los tejidos, hablando por la pared celular tan solo, y por lo tanto hay colorantes que son muy afines a ciertos tipos de estructuras, como lo quise mostrar ahora, ¿no? Esos colorantes que he mostrado, particularmente de biblioteca genciana, y si es que no uso un poquito de azul de Fratello también,
tiene una afinidad para distinguir lo lignificado de la esclerénquima versus lo de las paredes celulósicas del colénquima. Eso es lo que hace, por ejemplo, un colorante metacromático. El asunto está que también hay que ver si se pueden perdurar. Entonces hay que crear también el mordiente. Los que trabajan con histología de colorantes saben que hay algunos colorantes típicos como la hematoxilina, por ejemplo, trabajan con mordientes. Si no está el mordiente no agarra el colorante. Entonces, pero no es culpa del colorante, es el protocolo que tiene que instalarse así. Pienso que muchos de los colorantes naturales, si tienen un buen mordiente, pues se fijan a la estructura biológica y puede darse un preparado de tipo lámina didáctica. Inclusive pudiese ser incluso una lámina permanente, no lo puedo anticipar, hay que hacer experimentos en ese sentido. Todos nuestros preparados han sido con gelatina glicerada e incluso les comento que parte del protocolo que se les da al colegio como producto de haber aceptado esta charla de difusión iba acompañado del stock de láminas que se trabajó en microtécnicas y también los trabajé aparte con los colaboradores del proyecto para que el colegio se sienta gratificado pues de que hay un producto neto de la investigación, algo tangible que lo pueden utilizar ellos mismos en sus clases. En eso se sintieron muy agradecidos porque prácticamente se lo estoy regalando, pero es un gesto que significa que la universidad está abierta pues a la colaboración y por supuesto eso significaba que ahí queda la perspectiva de seguir ampliando las charlas, las capacitaciones. Era un buen gesto que creí que era necesario hacerlo para que no pensaran que estábamos simplemente utilizando una plataforma de difusión gratuita, no, era también una parte de ofrecer nuestro producto de investigación, y en eso lo recibieron muy bien, por supuesto, ¿no? Eran láminas de gelatina y creo que lo recibieron con buen grado, me imagino. Entonces, hay mucho futuro por ello, solo es cuestión de que se animen, puesto que hablando por histología vegetal jóvenes, los que están escuchando todos, no se ha avanzado mucho, necesitamos avanzar más en términos de nuestros propios objetivos de investigación, pero también tengan en cuenta pues que es necesario difundirlas a la comunidad y muchas veces no basta el paper, no basta el congreso, el evento, hay mucha gente afuera que no sabe, no conoce lo que hacemos, ¿no? Y hablando por biología, lo hemos constatado desde buen tiempo atrás, entonces ese divorcio tiene que ya cortarse y tratar de que ser, pregonar, difundir el alcance que tenemos en la investigación hacia esos puntos claves como es la formación secundaria y primaria. Con eso sí quería cerrar la pregunta, no sé si estoy a tiempo, creo que sí, casi de repente. Sí, te escucho. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Habla Julio Torres. Fui su alumno hace bastantito, me acuerdo. Antes de comenzar a hacer un pequeño comentario, yo he sido profesor de biología, coordinador de biología, coordinador de área de ciencias durante mucho tiempo, y la verdad es que es una grandiosa herramienta la cual usted está desarrollando ahora, ya que es un poco complicado trabajar con los chicos en las partes de ciencia y ambiente. Es algo factible, algo que los chicos pueden manejar, incluso yo recuerdo haber trabajado con mis imágenes y videos de la clase de histología, de la clase de la profesora Cox y de su clase, cuando hacía mis PPTs. Y solo una pregunta, algo que sería muy interesante es hacer un trabajo multidisciplinario con etnobotánica, que creo que usted es la que recuerda que es mi área de investigación, en la búsqueda de tintes naturales, y utilizarlos para este tipo de trabajos, solamente ellos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por el ofrecimiento. De hecho, alguien de ambiente del museo, si no me equivoco, Isabel también me había ofrecido lo mismo. Sería un buen ejemplo de una sinergia con el área que más se entera de la acción de los colorantes a nivel de las distintas etnias. Deben saber jóvenes que a nivel de los distintos grupos del país hay gente muy versada, muy curtida en cómo saber teñir a partir de productos vegetales. Y ya no hablo de colorantes alimenticios, hablo, por ejemplo, de textiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta porque ya en ese producto alguien más me llegó un contacto de una canadiense que estaba estudiando un área de antropología, si más no me equivoco, y me contactó justamente para cederle unas cortezas que aprovechamos bien, unas cortezas de, si más no me equivoco, de un cedro, que tenían abundantes quinonas. Pudimos comprobarlo con histoquímica, básicamente, que se trataban de quinonas, y son justamente, las quinonas son un compuesto base en los tintes naturales, por ejemplo, ¿no? Y que también, y muy fácil, y mucha cantidad, ¿no? Es casi como, si alguien lo recuerda en su analogía, es como, esa planta tiene tantas quinonas como tanino tiene la tara, por ejemplo, ¿no? Y aquellos que recuerdan por biología cómo se tiñe la tara en el extracto,
tiene una cantidad fantástica de taninos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una buena idea y yo lo acepto. De hecho, necesitamos más trabajar en conjunto en ese sentido, porque es justamente el área de no botánica la que se entera por vez primera del uso que dan esos recursos vegetales y el potencial que puedan darse. Yo he trabajado con fibras naturales y he podido ver cómo tiñen, en este caso concreto son fibras de palmeras, y puedo dar fe que hacen maravillas con los tintes de planta, ¿no? Y los nativos saben cómo extraerlas, ¿no? Ellos no saben nada de la acción química, no saben nada de protocolo químico, pero sí conocen muy bien cómo hacer el procedimiento. Y en este caso, la idea sería abrirnos a un espectro grande de sustancias que pueden ser potencialmente, digamos, yo hablo por los tejidos vegetales, pero no estoy descubriendo la pólvora en mi conocida expresión, ¿no? Ya utilizan desde siempre esos tintes para el comercio de nativos, de artículos nativos, por ejemplo, lo utilizan bastante. Entonces, la idea es validar ese conocimiento a través del uso y creo que hay bibliografía que la conozco de hace un tiempo atrás que no ha vuelto a ser editada de nuevo, no ha sido revisada y se ha quedado como información del pasado y es como si hubiesen dejado de trabajar mucho en el área de colorantes, porque sí ha habido trabajo de los 70, 80 en esa área. Entonces, bienvenida la oferta, porque realmente yo también pienso que es la sinergia de los grupos que trabajan en investigación la que nos va a permitir salir adelante y no se trata de hacer uno solo todo, sino simplemente, en mi caso, compartir la experiencia de hacer las láminas, enseñarle a hacer las láminas y decirles, mire, se puede hacer tejido vegetal y observarlo con colorantes a su alcance. Y en este punto siempre pensando en mejorar la calidad de la enseñanza en colegios. Y por supuesto, si se va a partir de aquí, de buscar el entusiasmo en todo lo que es histología vegetal, que sentimos que es un área que necesitamos impulsar, ¿no? Y que no es que haya muchos histólogos vegetales que trabajan con esa área, ¿no? Y yo trato siempre de decirles que la histología no es simplemente el corte histológico y un colorante y ya está, ¿no? Es mucho más. Y tratamos de imbuirlo en los cursos que manejamos para la escuela. Y sin embargo sentimos que todavía no llegamos a mostrar todas las bondades a todos los jóvenes estudiantes y esta es una plataforma para ello. Buscar concientizar acerca de las posibilidades de trabajar en el área de botánica, en el área de histología, por ejemplo, con colorantes naturales. Un perfecto ejemplo de lo que más podemos hacer en distintas áreas de botánica. Entonces, bien, gracias por el ofrecimiento y siga adelante porque la idea es de que muchos colegas, como coyuntura o de repente por vocación, están ahí en los colegios y es por ello que tienen la excelente oportunidad de lo que han aprendido volcarlo a la enseñanza. En este caso, no sería un pregrado, no sería la educación secundaria, primaria, que debo reconocerlo, mis respetos para los que lo están haciendo porque no es tan sencillo, definitivamente. Yo 1000 veces prefiero adultos que niñitos o jóvenes. Es como enseñar el primer año de universidad realmente, ¿no? Es un poco batallador y algunos que me están escuchando quizás lo reconozcan así, ¿no? Entonces, mi respeto, digamos, saludos e impulsar a aquellos que tengan la vocación, que sería muy meritorio empezar la docencia universitaria enseñando así por lo bajo, ¿no? En la educación primaria y secundaria, donde realmente uno se forja como docente. Enseñar en la universidad puede parecer muy fácil, es un estilo conferencia, pero hay que desplegar mucho recurso didáctico cuando hablamos de jóvenes menores de 16 años, ¿no? Realmente. Entonces, ahí mi respeto para todos los que se dedican e impulsar esa área también a aquellos que tengan la vocación, ¿no? Bien, no sé si hay una otra consulta que a un detalle para aclararles. En todo caso, cierro la exposición agradeciendo a Elena, a la profesora que me ha dado la oportunidad a través del CERCEU, en una largamente esperada ocasión para tratar de concretizar, porque yo lo he querido hacer de tiempo, y no sé, antes de pandemia ni se podía hacer, y sin embargo ha sido un logro, un éxito poder llevar a cabo esto, sobre todo por lo que no lo pensaba, pero sin querer llegué hasta 2 colegios, no imagínense, no era mi idea exactamente, con la justa 1 si lo encontrábamos. Pero mi agradecimiento a todo el equipo que me ha respaldado, a los jóvenes tesistas, a los jóvenes del curso de microtécnica también que apoyaron de alguna u otra manera para que concretizara este anhelo, ¿no?, que he tenido de poder difundir los alcances de investigación y que sirva pues de ejemplo para aquellos que muchos otros tengan algo parecido, similar, se les explique pues actividades de ese tipo que nos hace falta. Como concuerdo también con la profesora Elena, no podemos encerrarnos en la investigación, en biología, en esta burbuja, como decimos en la facultad, sino también que tenemos que hacer actividades para poder proyectarnos hacia afuera, ¿no? Que es lo que justamente rescaté un poco la idea del CERCEU y de la proyección social, ¿no? Así que yo también voy, en la medida posible, voy a continuar mientras pueda seguir haciendo, mandando con la investigación, pero mi agradecimiento más bien
la profesora Elena y a todos ustedes por haber en todo caso la oportunidad de poder escuchar esta presentación que con mucho cariño le he armado para ustedes y para el colegio. Es casi la misma que también hablaba para el colegio, en todo caso, están al mismo tono. Gracias más bien a ustedes, muy amables por escucharme y atención. De poder apoyarlo en lo que estaba a nuestro alcance. Más bien, muchas gracias por su presentación y el trabajo desarrollado. Muy amables a los asistentes también.